escuchó going on esto, in the church que of estaba God, sucediendo en la iglesia de Dios, he got upset él se enojó and he said, y no, dijo, no, I'm going to tell you what is his voy a real name. decirles cuál es su nombre real. Let's find it. Encontremos ese nombre. I want you to read Quiero que lean verse 26. el versículo 26. Read. Leemos. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amen. Amén. He arrived. Él llegó. There were those calling him champion. Estaban ahí aquellos que lo llamaban el campeón. He heard that. Él escuchó eso. Others called him the Philistine of God. Otros lo llamaban el filisteo de Gat. He listened to that. Y él escuchó eso también. Other members in the church called it Goliath. Otros miembros de la iglesia lo llamaban Goliat. David got high blood pressure. Pero David estaba con su presión arterial alta He got very y angry. se enojó mucho. He opened his mouth. Abrió su boca. To many, he had no authority Y para muchos no tenía autoridad alguna. because he wasn't the captain of the Porque no era army. el capitán del He ejército. wasn't the lieutenant. No era el teniente. He wasn't even a soldier. Ni siquiera era He soldado. was just a shepherd. Era solo un pastor de But ovejas. shepherd or not, Pero sincero siendo pastor, soldier or not, sincero siendo soldado, deacon or not, siendo o no siendo diácono, pastor or not, siendo o no siendo pastor, David stood up David se puso de for pie the Lord. por el Señor. And he said to Y the él man, dijo al hombre: his name is not the su nombre champion. no es el campeón, He is not the él Philistine es el of God. filisteo de Gat, He is not él no Goliath. es Goliat. Let me tell you, Déjeme his decirle, name is an su nombre es uncircumcised. filisteo incircunciso. That's his name. Ese es su nombre. Today, Hoy you will get victory usted va a obtener la victoria if you call si sin llama al pecado by its correct por name. su nombre correcto. That's his correct name. Este es su nombre correcto. His name is not Su champion. nombre no era el It's campeón, an uncircumcised era Philistine. filisteo incircunciso. It's not the Philistine of No era God. el filisteo de Gat, It's an era uncircumcised filisteo Philistine. incircunciso. It's not Goliath. No era Goliat, It's an uncircumcised era filisteo Philistine. incircunciso. What David was saying was Lo que this: David estaba diciendo era lo siguiente: I want a different kind of relationship with him. quiero una relación distinta con este He hombre. must remain my enemy. Él debe continuar siendo mi enemigo. He cannot be my Él enemy no puede ser mi enemigo if I consider myself a loser. si yo me considero a mí mismo un He perdedor. cannot be my Él enemy no puede ser mi enemigo if I call him the Philistine of si yo lo God. llamo el filisteo de Gat. He cannot be my Él no puede enemy ser mi enemigo if I call him si Goliath. yo lo llamo Goliat. He is my Él enemy, es mi enemigo, so I'll call him an así que lo llamo uncircumcised filisteo Philistine. incircunciso. Ladies and Damas gentlemen, y caballeros, if you want to leave si the mountain ustedes quieren dejar la and come montaña down in the y valley, descender al you valle, need to learn to call necesitan sin llamar al pecado by its correct por su name nombre correcto. in your En life, sus vidas, where you work, donde in trabajan, the school, en la escuela, in your home. en sus You casas, need to call sin necesitan llamar al pecado by its correct name por su nombre in the correcto, church, en la among iglesia, the members. entre los miembros. Call sin Llamar al by its pecado correct name. por su nombre correcto. Sin El pecado is sin. es pecado. You could be rich. Usted puede ser rico, Sin is sin. pero el pecado sigue You could siendo be pecado. important. Puede ser importante, Sin is sin. pero el pecado es pecado. You could be my boss. Puede ser mi jefe, Sin. pero el pecado is sin. es pecado. I am Yo soy a child of un hijo God. de Dios. Sin. El pecado is sin. es pecado. If you want to leave the Si mountain, usted desea dejar la you gotta montaña, stand up necesita colocarse en and be pie, a different kind of ser Adventist. un adventista A diferente, different kind of Adventist un adventista diferente at your job en su trabajo In your- y desea dejar la and montaña come down in the valley. y descender al valle. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, this morning esta mañana we need to pray. necesitamos orar So God give us strength. para que Dios nos dé la fortaleza Give us the necesaria, power of the Holy Ghost. para que nos dé el poder del Espíritu So Santo, we could call sin by para poder llamar al pecado its correct por name. su nombre correcto. Do you understand? ¿Están comprendiendo? Yes. Are you ready ¿Están listos to leave that mountain? para dejar esa montaña? Amen. Because on that mountain, Porque sobre esa montaña your relationship with sin is different. su relación con el pecado es distinta.
It's good to fight against it. Es bueno pelear en contra de él. Yeah. But you keep losing. Pero sigues perdiendo. If you don't want to lose no more, Si no quieres continuar perdiendo, that phrase that you use esa frase que utilizas every time you lose, cada vez que pierdes la batalla, this is my weakness. esta es mi debilidad, That phrase, esa frase, denounce it. denúnciala. Stop using it. Deja de utilizarla Stand up y ponte by de the grace pies of God, por medio de la gracia de Dios, by the power of por el God. poder de Dios, Fight. y lucha. Call sin. Llama al By its pecado correct name. por su nombre Obtain correcto victory. y obtén la victoria In the name of en el Jesus. nombre de Jesús. God needs Adventists who are like John the Baptist, Dios necesita adventistas que sean como Juan el Bautista, who are not afraid quienes no tienen miedo to lose their heads de perder sus cabezas when they stand up for righteousness. cuando se mantienen del lado de la justicia. That's the kind of Adventist Ese es el tipo de adventistas we need in this church. que necesitamos en esta iglesia. God needs us Y Dios nos necesita to have no love relationship with sin. para que ya no tengamos una relación de amor con el pecado. Stop calling it Goliath. Deje de llamar al pecado Goliat. Remember, Recuerde, Goliath Goliat is not the big sin. no es el gran pecado. Goliath Goliat is the sin you love. es el pecado que tú amas. The uncircumcised Philistine El filisteo incircunciso is the real name es el nombre real of the champion, del campeón, the Philistine of God, el filisteo de Gat and Goliath. y Goliat. You need to call sin. Necesitas llamar al pecado por su nombre correcto. When you do that, Y cuando hagas esto, now ahora, you're ready for victory. entonces estás listo para obtener la victoria. Because if you're not fighting against sin, Porque si no estás luchando en contra del pecado, it means you're living with it. significa que estás viviendo con el pecado. Call sin Llama al pecado by its correct name por su nombre in correcto your life. en tu vida. When the Spirit reveals it to you, Cuando el Espíritu te lo revele, say, Father, di, Padre, give me victory. dame la victoria. You see it in your home, Si lo ves en tu casa, denounce it. denúncialo. You see your children doing Si it, ves a tus hijos haciéndolo, denounce it. denúncialo. That's your house. Esa es tu casa, Denounce it. denúncialo. Your home must represent Tu Jesus. hogar debe representar a Jesús. Too many parents, Hay muchos padres they leave their children to do what they want. que dejan que sus hijos hagan lo que ellos desean. Why? ¿Por qué? You want your children to love you. Porque desean que sus hijos les amen. Let me give you some advice. Déjeme darle un consejo ahora. Stand up for Jesus. Manténgase del lado de Jesús In your house. en su hogar. It's better Es mejor to stand up for Jesus mantenerse del lado de Jesús and your children don't like you. y que sus hijos a ustedes, ellos no le caigan bien, ustedes no le caigan bien a ellos. It's better Es mejor that they don't like que you. ustedes no le caigan bien a ellos. It's better that they don't like you now and love you later. Es mejor que ustedes no le caigan bien ahora, pero que sí los amen después. Stand up for God now. Manténganse del lado de Dios ahora. It's your house. Esa es su casa. You can't let your daughter do what she wants. Y usted no puede dejar que su hija haga lo que ella desea. A father came to me. Un padre un día se me acercó He said, Pastor, y me dijo, pastor, this morning I woke up my son to come to church. esta mañana desperté a mi hijo para que viniera a la iglesia. And he refused. Y él rehusó I hacerlo. told him we're going to church this Y morning. yo le dije, vamos a la iglesia esta mañana. That was Sabbath morning. Eso fue un sábado en la mañana. He said the son pushed him, Y él me dijo que su hijo lo empujó. went to the kitchen, Fue a la cocina, pulled a knife, sacó un cuchillo and he said, I'm not going to church y le today. dijo, no voy a la iglesia hoy. And he came to me Y él vino a donde mí. and he asked me what should he do. Y entonces me preguntó, pastor, ¿qué debo hacer? He said, my brother, Y yo le dije, mi hermano, put him out the house. sáquelo de su casa.
He said, what? Él dijo, ¿qué? That's my son. Ese es mi hijo. He's 15 years Él old. tiene 15 años de edad. I said, put him out. Y yo le dije, sáquenlo. I can't do that. No puedo hacer eso. I said, your father did it. Yo le dije, el padre suyo lo hizo. He said, no, my father Él never me did dijo, it. no, mi padre nunca me hizo eso. I said, I'm not talking about your earthly father. Y yo le dije, yo no estoy hablando de tu padre terrenal. I'm talking about your heavenly father. Estoy hablando de tu padre celestial. When the devil pulled a sword on Jesus, Cuando Satanás sacó una espada a Jesús, what did God do? ¿qué hizo Dios? Lo sacó. Lo sacó. Se va de ahí. And Ellen White said, Y Elena de White that dice when God did that, que cuando Dios hizo esto, he was giving Lucifer time to repent. Él estaba dando tiempo a Lucifer para arrepentirse. But Lucifer refused to. Pero Lucifer rehusó arrepentirse. And when he refused to repent, Y cuando él rehusó hacerlo, he became the devil. se convirtió en Satanás. I said, put him out! Y yo le dije, sáquenlo. He never did. Y jamás lo hizo. Because I believe Porque yo creo if he had done that que si él hubiese hecho eso and said to his son, y le hubiese dicho a su hijo, this is my house. esta es mi casa. Nobody comes in here and Nadie pulls a viene knife on aquí me or my y wife. me saca un cuchillo a mí y a mi esposa. Here are your clothes. Entonces aquí está tu ropa. Find somewhere else to live. Encuentra un lugar donde vivir. I bet you Yo le apuesto that boy would think differently. que ese muchacho hubiese pensado de forma distinta. Amén. He never did it. Pero él jamás lo hizo. The boy Y el muchacho is still in the house. sigue en la casa, He smokes, fuma, takes drugs. usa drogas, He's out with his friends. siempre sale con sus amigos, He has keys for the house. tiene llaves de la casa He does what he wants. y hace lo que desea. We need some Adventist parents. Necesitamos padres adventistas Strong. que sean fuertes. Want to do what you want to do? Si desean hacer lo que deseen, Find your own house. entonces encuentren su propia casa. Let me say something to the young ladies and young men. Quiero decirle algo a los jóvenes que están aquí. When you could pay your own rent, Cuando ustedes puedan pagar su propia buy renta your own food, y comprar su propia comida, when you could do that, cuando puedan hacer eso, say what you want to your parents. entonces digan lo que ustedes quieran a sus padres. Find your own house. Encuentren su propia casa. But since you can't do Pero that, como no pueden hacer nada de shut your eso, mouth. entonces cierren sus bocas, Obey your parents obedezcan a sus padres until you can find your own hasta que place. puedan encontrar su casa propia. Parents, Padres, stand up for God. manténganse del lado de Because at Dios, the end of the day, porque al final del día you have to give account ustedes darán cuenta how you lead your house. de cómo lideraron sus hogares. Children may not like you now, A lo mejor ustedes no le caigan bien a sus hijos ahora, but when you stand up for God pero cuando ustedes se mantienen del lado de Dios, in the future, en el futuro, they're going to love you ellos les van a amar. because they're going to say to others, Porque ellos van a decir a los demás, I couldn't do what I want to do in my mother's house. yo nunca pude hacer lo que quise en la casa de mi madre. And they'll go around and tell everybody, Entonces le van a decir a todo el mundo, my parents mis padres are not like your parents. no son como tus padres. Your parents Tus padres let you do what you want. te dejaron hacer lo que tú querías. My parents Pero mis padres never did that. jamás hicieron eso. Stand up for God. Mantente del lado de Dios. You own businesses. Aquellos de ustedes que tienen negocios propios, When you have to pay people, cuando tengan que pagarle a la gente, remember what the Bible says. recuerden lo que dice la Biblia. If you are unfair to your workers, Que si usted es infiel con sus trabajadores, God will judge you. Dios le va a juzgar. If you are a builder, Si usted es un constructor, you give how much it's going to cost to build a building. entonces usted hace el presupuesto de cuánto va a costar ese edificio That's because you said it will cost so much and so much for a laborer. y usted dirá, bueno, este edificio va a costar tanto y tanto para un obrero. When you're hiring people Y to cuando work, usted contrate ese obrero, even if it's a Haitian, a pesar de que sea haitiano, pay him what you pay the Dominican. páguele lo que usted le iba a pagar al dominicano. Amén. Because you know, Porque usted sabe when you sent in your request for the contract, que cuando usted mandó su propuesta para
firmar el contrato, you included a certain amount for labor. usted incluyó un presupuesto para los obreros. And you win the contract. Y usted ganó esa propuesta de But when contrato. it's time for labor, Pero cuando llega el momento del you trabajo, go find Haitians. usted va a buscar haitianos. Because you could pay them very Porque little. puede pagarles un poquito. Let the people in the world do that. Permita que la gente del mundo haga eso. Not the people in the Pero no church. la gente de la iglesia. Amén. Leave the corruption with the Philistines. Deje la corrupción a los filisteos. But when a Seventh-day Adventist Pero cuando un contractor adventista del séptimo día que es constructor building a building y que está haciendo un edificio and you hire a Dominican y contrata un or dominicano Haitian, o un you haitiano, must be fair. usted debe ser fiel, debe ser justo, Because you are a child of porque God. usted es un hijo de Dios. If you do something for somebody Si hace algo para alguien and it's supposed to cost a certain amount, y está supuesto a costar tal cantidad, do not ask for more than that. no pida más que esa cantidad. Many in the church Muchos en la iglesia call that sin Goliath. llaman a ese pecado Goliat, Because you like it. porque a ustedes les gusta. We gotta pray now Necesitamos orar ahora and ask God y pedirle a Dios for the Holy Spirit por el Espíritu Santo to call sin para así poder llamar al pecado the uncircumcised Philistine. el filisteo incircunciso. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, it is a good day to repent. es un buen día para arrepentirnos. Amén. We repent of our sin. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Give us your Holy Spirit Danos tu Santo Espíritu to call sin by its correct para name. poder llamar al pecado por su propio nombre. That today Para que en este día you will have victory. podamos obtener la victoria In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amén. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Have a good day at work, Tengan un buen día en el trabajo, at school, en la escuela, at home, en la casa, till we meet tonight. hasta que nos encontremos esta noche. Arriba, Upstairs, en Naco. en nada. God bless you. Dios les bendiga.